vegetación, como les había dicho, marchita. Entonces, en nuestro país, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, y algunas regiones de Hidalgo, las zonas mineras, es donde prevalece esta enfermedad. Bueno, aparte algo muy importante, ya que penetra esta larva filariforme, va a viajar a través de lo que son los vasos linfáticos, ¿sí? Vasos sanguíneos, y van igual a corazón derecho, alvéolos, bronquio, tráquea, laringe. ¿Recuerdan ustedes este caminito? ¿En qué otra parasitosis lo veíamos? Sí. ¿En las cariasis? Sí, revisé bien todo. ¿Perdón? Las cariasis. Así es, y si entonces lo vimos, ¿qué es lo que va a provocar a nivel de su viaje por alvéolos, bronquios? ¿Qué va a pasar? Se me olvidó. Ah, ya de repente lo que tenía no me lo... ¿Ya pues se les olvidó? ¿Qué dijiste? Ya puse el mío. ¿Qué? ¿Por qué? ¿El síndrome de quién? Loef. El síndrome de Loeffler. Acuérdense que ayer que vimos el cuadrito de Ascaris y que las uncinarias les dije, estos tres van a dar lo que es lo mismo, el síndrome de Loeffler. Entonces, al igual que vimos la ruta de Ascaris lumbricoides, tráquea, laringe, y entonces, ¿qué es lo que va a llegar? Faringe, duodeno, yeyuno, y ahí es donde va a cambiar en lo que es el adulto. Van a, ahora sí que a fecundar y eliminar los huevos a través de las heces. ¿Sí? Sí. Entonces, esta enfermedad es endémica, es grave cuando sobre todo uno, fíjense bien, dijimos, factor que el paciente ande descalzo, ¿sí? Pero también si anda descalzo, ya en regiones en esto, que son endémicas, es porque hay un ambiente desfavorable para el desarrollo de la vida, o sea, hay fecaldismo al aire libre, y esto es importante. Entonces, las personas que son más fáciles de contraer esta parasitosis son los niños en edad preescolar y escolares, sobre todo porque ya hemos hablado que juegan en donde están los suelos contaminados. Y los adultos, bueno, pues al caminar descalzos, pues es un alto riesgo de exposición. Entonces hay pobreza, hay falta de saneamiento ambiental deficiente, ¿sí? Del 17 al 25. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Vamos a ver que este parásito, en todo momento en que se está moviendo, miren, aquí está lo que es el ciclo, lo que les comentaba, por circulación, va a llegar a través de lo que es pulmón, corazón, pulmón, se deglute, llega al intestino y se forman lo que serían los adultos, ¿sí? Entonces, la larva piloriforme, desde que penetra, va a provocar una lesión maculo-vesiculosas, pero en el sitio de entrada va a haber una infección bacteriana. ¿Y cómo identificamos el sitio de entrada? Porque va a haber la formación de pústulas. Por el tegumento, por lo que está este parásito, va a despertar una eosinofilia. Y lógico, cuando estamos hablando de que llega a nivel pulmonar, pues tenemos lo que ya conocemos, ¿sí? Edema intraalveolar, transitorio con eosinofilia, tos seca, ardor de garganta, sibilancias muy similares a un proceso asmático, fiebre y a veces esputo hemoctódico. Entonces, eso es lo característico de lo que es el síndrome de Loeffler. ¿Sí? Estos síntomas pueden durar aproximadamente entre 2 a 3 meses.
Por los hombres putos que sufren. Bueno, y fíjense, cuando esas larvas llegan a lo que es la cavidad o la mucosa orofaringe, entonces van a provocar náuseas, vómitos, irritación faríngea, tos, disnea y ronquera. Los segundos son las 10. ¿Por qué, señores? Exacta. Esto se conoce como síndrome de Wakama. Parque Tayrona. ¿Ya? Y se lleva a su mamá. Pero Hay pacientes que tienen muchas veces infecciones repetitivas por ancilostoma. Es cuando más se presenta este tipo de reacciones. Está cagado ese maricón. Oye, no digas aquí. Entonces, imagínense, este parásito ya vimos la cavidad oral, el adulto, cuando se está fijando en lo que son las mucosas, en las vellosidades, entonces está ocasionando lesiones ulcerativas, hay erosión de la mucosa intestinal y, lógico, la pérdida sanguínea, porque estos parásitos están succionando, ¿sí?, esta sangre. Entonces, el gusano, podríamos decir, todos estos parásitos son hematófagos. Oye, no seas grosero. Sí, te voy a pegar. No, me duele, miro. Te voy a ver el sabor si no te... Yo no voy a poder caminar. Ve a ver a tu abuela, córrele. ¿Sí? No, me está doliendo, ¿verdad? Que tengo una lucha, tío. También vamos a ver, entonces lo más importante es la anemia que se produce. Aquí tengo algo. Me estoy encuadrando, ¿no? Sí, el síndrome se conoce como Wakas. A ver, ¿ves? Ya le vamos a dar una foto a ellos. Tienes tierra. Te voy a limpiar. No, ¿quieres echarme mentiolate? Porque esa es tu maldad en tu mendiga vida siempre. Wakama, perdón, el síndrome de Wakama. Wakamas. No les pongo la W porque no está funcionando la misma. Bueno, vamos a ver qué más provoca este parásito. Entonces, ya, pulmón, tos, expectoración, febrícula, síndrome de Loeffler, inflamación, hemorragia, ya mencionamos, ¿sí? Nada más para que ustedes se den cuenta de por qué se produce esa anemia tan grave. Ancilostoma, que es el más importante, el más virulento, el paciente tiene una pérdida de sangre diaria de 0.20 mililitros y Necactor de 0.04 mililitros, ¿sí? Entonces, es muy continua esta pérdida de sanguínea, se dice que por dos mecanismos, uno por la succión ejercida por el esófago del gusano hematófago y el segundo por las hemorragias resultantes de las lesiones que están ocasionando a nivel intestinal. ¿Sí? Entonces, bueno, dolor en epigastro, náuseas, pirrosis, diarrea con sangre oculta y anemia. Bien, aquí podemos ver que este fue el sitio de inoculación y se ve el movimiento raptante de la larva filariforme hasta que llega a lo que son los vasos sanguíneos. El diagnóstico, como hemos estado hablando, pues va a ser la identificación de los huevos blastomerados por proparásitos cópicos. Y tanto aquí hay que hacer una técnica cualitativa como cuantitativa. Y entonces aquí nos indica que si tenemos cerca de 2,000 huevos por gramo de heces, equivalen a 100 parásitos adultos, ¿sí? Y de 2,000 a 5,000 huevos por gramo de heces, que es una infección moderada, ¿verdad? Equivaldrían, hagan ustedes la cuenta, cerca de 250 parásitos, ¿sí? ¿Cuál sería el diagnóstico de esta parasitosis? Pues básicamente el coproparasitoscópico. Se han utilizado también modelos animales para identificar a este parásito. Valorar la respuesta humoral, hay que determinar IgG e IgE. ¿Sí? Bueno, estos son los huevos, así se deben de ver en el coproparasitoscópico. Y el tratamiento es palmoato de pirantel, mebendazol y albendazol. ¿Puedo cambiarle?
No, espere. Ujú. Listo, gracias. No extraña mi foto. Bueno. Estado con la Vini. Y con esto vamos con estrongiloidosis. Ya nada más nos faltan 2 y terminamos, muchachos. Y oncocerca y se acabó. Bueno, la estrongiloidosis es muy similar en el caso de las uncinariasis. También es una geomitiasis, aquí es del áreas tropicales y rurales. Aquí la diferencia es que estrongiloides estercolaris, que ya vimos que tienen características muy semejantes con las uncinarias, que solamente que van a cambiar lo que es la estructura de las larvas, tanto rabdoide como filariforme, ¿sí? Pero aquí presenta tanto un ciclo directo como un ciclo indirecto. Ustedes me dicen cuando le pueda cambiar. ¿Quieres flacomitos? Pues no hay otra cosa mejor, ¿no? Ahorita. ¿Te llevo jugo, siquiera? Se cayó el viento. ¿Cómo no? Se cayó. El jugo se cayó. Se le cayó a mi papá el jugo. En las escaleras. Se raspó nada más, pero. Se cayó tu papá, ¿no? Con todo y el jugo. ¿Puedo cambiarle? Pobre bolita. Sí, maestra, gracias. ¿Y entonces qué? ¿No lo bebieron? No, sí. Bueno, Se le cayó la entonces, ¿qué es lo que tenemos antes de que le cambie? Ya vimos que el adulto va a medir de 2 milímetros a 50 de diámetros. Aquí por lo general, aunque dice macho solo en la tierra, quiere decir que va a estar, podemos encontrar también los machos sobreviviendo en la tierra. El ciclo directo inicia porque la hembra es partogenética, ¿sí? Quiere decir que ella va a eliminar en una fase lo que son las larvas raptitiformes. Y bueno, lo mismo, se alimentan del material orgánico en descomposición. Les voy a pasar este ciclo, el ciclo indirecto, y ahorita hablamos. Copien, por favor, no les va a hacer mejor esto. Aquí, copien el ciclo, por favor, y ahorita continuamos. Permítanme un momento. No, cuando se cayó no. Sí, conmigo viene enojado y me dijo, me caí. ¿Te dejo la historia toda? Sí. Ay, Dios. Pero sí se lastimó. ¿Cuántos quieres, abuelo?
ahorita, güey. No, te digo, güey. Hace rato me tomé una pastilla y como que se me queda polvito. Pero, Estoy hablando y sin... ¿Ya acabaron de copiarlo, chicos? Ya. Sí, ya. Bueno, al igual estaba yo hablándoles y bueno, tener el micrófono apagado. Al igual que en el ciclo anterior de lo que era las uncinarias, aquí tenemos igual la fase de larva pilariforme, larva rhabditoide y lo que sería el adulto. Solamente que hay una parte en donde vemos lo que es la formación de huevos. Ahora, vamos a iniciar con el ciclo. Voy a regresarme aquí, ya lo copiaron y ahorita lo regreso. Este es el paciente. Entonces, el paciente puede eliminar el parásito por lo que serían las, lo que serían los huevecillos, ¿sí? Entonces, vean ustedes. Entonces, elimina los huevecillos, de los huevecillos pasa a la larva rhabditoide y de la larva rhabditoide a la larva pilariforme, que es muy similar el ciclo al anterior. Bueno, de esa larva pilariforme va igual una porción cefálica, el estilete, para penetrar en la piel, ya vimos, va a bajar a vasos linfáticos, circulación sanguínea, corazón derecho. Creo que se dejó una amiguita, güey. ¿Sí? Pulmón, tráquea, laringe, epiglotis, esófago, yeyuno, y en el gusano adulto van a copular y van a poner aquí algo importante. Vamos hasta ahí. Este ciclo biológico que estamos viendo ahorita es muy similar al que vimos con uncinarias, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que puede haber un ciclo que conocemos como de autoinfección. En este caso, la autoinfección es la siguiente, que de la larva rhabditiforme, la larva rhabditiforme, aquí está, va a estar en mucosa intestinal, o sea que los huevecillos no salieron, sino de que de ahí en el mismo organismo, en el mismo intestino, las larvas rhabditiformes cambian a larvas pilariformes y van a vasos linfáticos, ¿sí? Del adulto eliminó la larva rhabditiforme, la hembra. Estas pasaron a mucosa intestinal, o sea, en el sitio donde fueron eliminados, cambian ahí mismo larvas pilariformes y esto van a vasos. Esto sería la autoinfección. ¿Hay aquí alguna duda? no, yo con eso. Ustedes se quietan. No, ninguna. Ahora, ¿cuál sería otro caminito que seguiría? El otro caminito es el ciclo indirecto. Como vimos, la hembra puede eliminar las larvas rhabditiformes. Unas dijimos que se vuelven a pilariformes, se quedan en el sitio de intestino, pero otras van a ser defecadas a través de lo que son las heces. Ahí las larvas rhabditiformes cambian a gusanos adultos, hembra, macho, copulan, y es ahí donde ponen los huevecillos, ¿sí? Entonces, de esos huevecillos cambian, como dijimos, a larvas rhabditiformes, y de las larvas rhabditiformes cambian a las larvas, ¿qué? Pilariformes. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Todavía tengo mucho frío. Bueno, entonces, volvemos. El ciclo biológico, como ya lo conocemos, vuelvo a repetirlo, huevo, larva pilariforme, larva rhabditiforme, larva pilariforme, fosa infectiva, penetra vasos sanguíneos, se va por circulación, llega a pulmón, va a producir entonces como manifestaciones el síndrome de Loeffler, va a llegar la larva pilariforme a intestinos, se forman los adultos, copulan y pueden poner dos. Aquí, el huevecillo que puede ser eliminado en heces, pero también vamos a tener la formación de las larvas rhabditiformes, que estas pueden ser, uno, pasar de nuevo a larva pilariforme,
dentro del intestino, volver a ir a circulación, o bien las larvas radiociformes salen por las heces y ahora sí que en el suelo cambian a hembra, macho, copulan, huevo, larva ratitiforme, filariforme y vuelve a penetrar. Esos serían los caminos que siguió este paciente, ¿sí? Sí, chicos. Sí, maestra. Y aquí lo volvemos a ver, directo. Larva filariforme infectando piel, pasando por pulmón, larvas deglutidas, adulto, duodeno y sale, ¿sí? Pero también tenemos las larvas retiformes expulsadas con materia fecal, macho y hembra de vida libre, huevo embrionado, larva retiforme, filariforme y volvemos a lo mismo, ¿sí? Bueno, aquí volvemos a tener. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico en este caso? En el sitio de la lesión, como vemos, va a haber una dermatitis muy similar al cuadro en el caso de las uncinarias. Va a haber también una leucocitosis eosinofílica, o sea, el síndrome del UF. Y en el caso de haber una autoinfección, que ya vimos cómo se presenta, va a haber una hepatomegalia. Esa hepatomegalia se caracteriza porque es muy dolorosa. A la palpación, el paciente refiere dolor intenso. Puede aparecer fiebre o febrícula y sobre todo dolores musculares. Hay pacientes que pueden eliminar una larva por gramo de heces. ¿Qué larva? La larva ratitiforme. Y cuando esto se presenta, pues no hay una sintomatología muy evidente de la parasitosis. Sin embargo, cuando empiezan a incrementarse el número de parásitos a nivel intestinal, va a empezar a producir un edema, una atrofia de la mucosa, Está congelada la pierna hasta que ya me está... hemorragias, úlceras y lo más importante, lesiones granulomatosas. Puede haber también la formación de pequeños pólipos y microabscesos, lo que va a dar a una duodenitis. Y cuando eso se presenta es cuando el paciente ya tiene un dolor abdominal muy intenso, desde nivel epigastro. Ya no vamos a hacer ensalada, ¿verdad? No, sí, papá. Hay veces que cuando hay demasiado, hay desaparición de los pliegues de la mucosa. Y entonces dice, por una placa de rayos X se dice que está un tubo rígido. A ver, sí. Puede haber sangre oculta en las heces, constipación intestinal, disfagia, pérdida de peso, ictericia, urticaria y, lógico, una anemia hipocrómica. Con cremita no, ¿verdad? ¿O sí? Cuando hay una eosinofilia muy importante marcada, es porque es precisamente el proceso de migración de las larvas. Le casa la cremita. Échale más. Muchas veces estas larvas, sobre todo la larva filariforme, puede alojarse a nivel de miocardio, lógico, miocarditis, en el cerebro, meningitis. Y cuando esto sucede, pues desgraciadamente es cuando... Se espantó de que se cayó. ¿Verdad? Sí, Se debe espantar. pobre bolita. No podía concursar con los del reto. Se callan las escaleras.
ejercicio, llevar cosas cargando, ¿verdad? Ah, pues ellos cargan los ladrillos. Sí, los ladrillos. Fíjate que me estaba yo acordando. Ajá. Sí, no seguir viendo la primera que me pusiste. ¿Por qué no voy a ir? Pues no te digas de nada, ya, ¿no? Ajá. Pero esa, vinieron, todo el programa está hecho de puros artistas. Ajá. Ya el último, ya nomás hay 3, los de artistas son 4 y 4 de, ya no están los conductores, nada más están los cómicos y los artistas, ¿no? Ajá. Y de eso, y el primer programa, me estaba yo acordando que había más artistas, era puro de artistas. Me acuerdo. Nada, desde que vimos, ¿no? El primero. Ajá. Había comentado. Ay, perdón. Digo, ¿por qué me siento rara? Pues es el asiento. Pero... ¿En qué te ayuda hoy? ¿Puedo cambiarle? No voy a sentar acá. Y creo que siento hasta Algo más que refieren los pacientes y que tal vez les pueda hacer sospechar más de esta parasitosis es que conforme se mueve la larva pilariforme, ellos sienten ese movimiento y mencionan los pacientes que es una lesión quemante, que cada vez que se mueve siente como que le están quemando la piel, ¿sí? Ese es algo así como que no tan característico, pero les puede ayudar a hacer el diagnóstico, ¿sí? ¿Cuál es la técnica para hacer el diagnóstico? Bueno, tenemos que los coproparasitoscópicos que dan buenos resultados para la identificación es el método de Ferreira y el método de Berman, ¿sí? Y aquí es identificar precisamente la materia fecal, las larvas. No salió nada. Hacer el diagnóstico diferencial con lo que son las larvas de uncinarias. Para esto es precisamente que en las uncinarias les mostré las diferencias entre morfológicamente hablando de las larvas de las uncinarias y de strongyloides. Podemos también identificar obtener las larvas a través de un sondeo duodenal o la cápsula de Bifida, una duodendoscopía. Son métodos invasivos y sí más costosos, pero que tienen mejor resultado. ¿En qué otra parasitosis utilizábamos la cápsula de Bifida? Mamá, porque luego dice que por mí también, ¿no? Porque tú también tienes beneficios de eso, ¿no? Bueno, pero entonces, a ver si por qué no nos dejó las dos. Ah, porque se da cuenta, ¿bien? ¿Ya se les olvidó? O sea, piensa que es un señor pobre Castro donde sus hijas no... ¿Ya se les olvidó, chicos? ¿Cómo que me vas a dar energía, cabrona? Ay, Por tanto, qué feo. En Giardia lamblia, en fasciola hepática. Tienes que comer tu... Tratamiento. El tratamiento es albendazol, ivermectina, mebendazol, tiabendazol. No sé qué tal. Tengo el cuerpo dolido. No dices nada. ¿Y cómo caíste? Por la rodilla, sí, para no romper el vaso. Como en el hotel. A ver si come, a ver si Para que no caiga. ¿Cómo no te cayeron? Sí, albendazol, no, ivermectina, con el vaso uno acá. mebendazol y tiabendazol. Nomás si va a meter de la vida y di que no llevamos dos. Bueno, si llevamos los dos y ya me Ah, no llevaban los dos. ¿Cómo te agarraban? Yo no llevaba mi teléfono. Ah. Bueno. Y terminamos este curso con esta parasitosis, la oncocercosis. Me olvidé, me sigue. Ay, este momento, dile.
Que ya están Esta viejitos. parasitosis Oye, mamá. es una parasitosis que ya podríamos decir que fue Es que ella está viejita, ni siquiera problema. erradicada o que se consideró ya No, sí, erradicada mamá. en el 2014, pero Poquito, últimamente ha habido no casos hace nada que levanto esporádicos de temprano esta las dos, ¿verdad? parasitosis, Las pero dos no bien tanto por la dormidotas, pero población bien mexicana, noche las sino dos, ¿no? básicamente por la población migrante. ¿Sí? Que sí me escuchaba, Esta es ¿por qué una es que parasitosis que se estaba va a escuchando que dar me caí, sobre no? todo en regiones en donde algo muy importante son ríos de aguas o de ríos rápidos. Ya no teníamos. ¿Sí? Ya no tenemos apio. En otros países en donde es muy difundida esta parasitosis es en el África ecuatorial, No te ¿sí? vendemos, papá. En Guatemala, por eso les decía lo de la migración, en Venezuela, en Brasil, en Colombia, y en nuestro país había 3 zonas endémicas, en Oaxaca, ¿sí? En la sierra del Ixtlán, en la cuenca del Papaloapan, en Chiapas, eran las zonas endémicas. No es necesario que compres el Bueno, punto. este parásito va a ser transmitido por la mosca Simulium, que va a estar infectada con las microfiliarias de Onchocerca volvulus. Esta es la mosquita. Vamos a ver el ciclo biológico. ¿Puedo cambiarle? Mira, nomás le traguito, mira cómo le está echando ahorita. Sí, maestra. Bueno, miren, aquí son las zonas, eran sobre todo los sitios endémicos en nuestro país, que les digo que en el 2014 se consideró que ya estaba erradicada, pero ha habido datos esporádicos. Vamos a ver el ciclo biológico. Aquí. Empezamos porque el Simulium va del paciente infectado, va a llevarse por la succión de sangre la microfiliaria. Es lo mismo de la de bolsa. Como pueden, para que me entiendan, los bebés de este parásito en el intestino de la mosca, del simúlido, va a cambiar a primer estadio, segundo estadio, y entonces los simúlidos van a transmitir lo que sería, la fase larvaria de tercer estadio. Esto, cada 3 meses encuentro este tipo de basuras en agua. Esta mosca tiene una proboscis muy gruesa. Y entonces es donde toman la sangre de los capilares y la toman del sitio donde la piel fue traumatizada por la picadura. Entonces, porque tiene su proboscis muy gruesa, hace un orificio muy grande. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Esa microfiliaria, como les dije, va a ser succionada por el mosco. Ya dijimos, primer estadio, segundo estadio, tercer estadio. La fase infectiva para el humano es la fase del tercer estadio. En el sitio va a cambiar a cuarto estadio, quinto estadio, y en el sitio va a cambiar a lo que es la fase de adulto hembras y machos. Ahora, ¿por qué les digo que en el sitio? Y les estoy diciendo en el sitio, porque es una infección localizada. Y estos adultos, que son muy grandes, ¿sí?, van a reproducir, van a copular, y la hembra va a ahora sí, que después de la copulación y todo, va a liberar lo que se conoce como microfiliaria metacíclica. ¿Sí? Y bueno, inicia otra vez el ciclo. Vamos a verlo aquí. Ya les dije. Entonces el nemátodo se conoce también como nemátodo tilárico. Vean ustedes la hembra cuánto llega a medir, 50 centímetros. El macho es muy pequeño, 5 centímetros. Y las microfiliarias, que son las que succionan la hembra, la hematófaga, el simulium, tiene un tamaño entre 150 y 350 micras.
la microfiliaria, es la que se puede desplazar por torrente sanguíneo. ¿Cómo vas, mamita? Entonces, las microfiliarias metacíclicas, Pancito. adultos copulan hembra, útero microfiliario, se dispersan cerca del adulto, vasos sanguíneos y linfáticos. Ven, chica, hace 14 que ponen su rebanada. ¿Puedo cambiarle? Sí, profe. Entonces, la mosca va a introducir la microfiliaria, se va a llevar, perdón, la microfilaria y va al intestino anterior, van a estar las microfilarias infectantes probosis. ¿A esto qué no quiere decir? Que de la microfiliaria va a pasar a larva de primer estadio, larva de segundo estadio y desarrolla la larva de tercer estadio. Y aquí tenemos el ciclo. Entonces, ¿por qué se usaban? En el sitio donde se están formando los adultos, ahí se caracteriza porque son las zonas expuestas como cuero cabelludo, cara, cadera, y se va a dar una fibrosis quística. Oye, ¿qué estamos en paz? ¿Sí? Ajá. Le ponías globos. Bueno, ahí se pueden presentar hasta 12 esa fibrosis dura entre 6 a 12 meses los nódulos subcutáneos. Y vean ustedes, esto es a lo que nos referimos. El diagnóstico básicamente es clínica por la formación de estos nódulos. Estos nódulos van a ser suaves, luego van a cambiar a ser unos duros. Y en la zona en donde se está desarrollando cambia de coloración, entonces también se le conoce esta enfermedad como erisipela de la costa o mal morado. ¿Sí? Ahí está la formación de los nódulos. Y literal, permítanme. La mamá, primero le echa la crema, porque es distinto. Para hacer el diagnóstico y eliminación del parásito es en 2 fases. La primera, al ver y observar el nódulo, literal, se abre y se extraen lo que son los adultos. Pero en el sitio, y dijimos que quedan lo que son las microfiliarias. Y entonces para eso sí se da un tratamiento. Aquí el tratamiento no es por ser grosera, es la ivermectina. Entonces, los nódulos son blandos, pasan a ser duros, no dolorosos. El sitio va a ser donde están esos nódulos, donde se formaron, la piel se vuelve gruesa. Les dije que hay alteraciones de la pigmentación, por eso se conoce como mal morado o dermatitis de la costa. Lo peor es que cuando la microfiliaria es la que puede andar por circulación, puede llevar a nivel ocular, introducirse en lo que es en el humor transparente del ojo, en el nivel de vitro, y bueno, y ahí es donde puede ocasionar lesiones granulomatosas que van a llevar a la fotofobia. Primero puede ser un ojo, después puede ser el siguiente, o sea, una lesión bilateral, ¿sí? Una conjuntivitis, una queratitis superficial. Ahí lo tenemos. En estas regiones endémicas, en estas aldeas donde se encuentran esto, muchas veces quien padece más este tipo de parasitosis son los hombres. Y bueno, a veces hay aldeas en que los hombres ya grandes tenían ceguera y la que quedaban ahora sí que enfrente de la actividad económica eran las mujeres. ¿Sí? El diagnóstico es biopsias cercanas a los nódulos, aunque ya no se utiliza la prueba de Mazzotti con chistía, en que se daba un antibiótico. Este antibiótico lo que ocasionaba que era aquí está, la dietilcarbamazepina, mataba lo que eran las microfiliarias y provocaba, por lo tanto, una reacción alérgica. Vean ustedes, un edema.
¿sí? Ya posteriormente eso se disminuía, pero esta reacción se debía por la muerte de las microfilarias. Ya les dije, actualmente ya no se lleva esto a cabo, precisamente por estos efectos secundarios que se presentan. Entonces, el tratamiento, como les dije, va a consistir primero en la extirpación quirúrgica de los nódulos de los adultos y dar ivermectina o suramina para la eliminación de las microfiliarias. ¿Viaja actualmente a ver su familia? ¿Sí? ¿Y viene acá en hotel? Cuadro clínico, no se les olvide, erupción macular, eritomatosa, pruriginosa, donde se localizan sobre todo este tipo de lesiones en las zonas expuestas como cara, brazos, caderas. En el sitio donde se están formando los nódulos, la piel se vuelve gruesa, puede cambiar a una hiperpigmentación, puede dar una fotofobia, una conjuntivitis, una queratitis punteada, opacidad corneal y ceguera. ¿Sí? Esta es una biopsia. Esta es la microfilaria del oncocerca. Vean ustedes donde están los nódulos. Hay que abrir y sacar. En África, como les dije, que era el sitio en donde mayor se da esta enfermedad. Aquí están los adultos. Ahí está la forma de extirpación. Y se acabó. Se acabó este curso. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por su apoyo para terminar. Y ya. Sí, Kevin. Profesora, tengo una pregunta. Dime. ¿En la que transportaba por el torrente sanguíneo era la microfilaria? No nos vemos quién ganó. Sí. Ok, gracias, Sí, profesora. porque te lo repito. El mosco, la mosca, el simulium, introduce lo que es la larva de tercer estadio. Y en el sitio donde ahora sí succionó sangre, esa larva de tercer estadio se queda ahí, cambia a larva de cuarto estadio. De ahí pasa a lo que son adultos, ahí van a copular, pero la hembra lo que va a eliminar ahora no son huevos, sino lo que va a eliminar son las microfiliarias, y esas dijimos que son de micras, de 350 micras, y esas son las que pueden viajar por torrente sanguíneo. Entonces, cuando llega otro mosco, una otra mosquita del género Simulium, se vuelve a llevar lo que son las microfiliarias, y en el intestino del mosquito, de la mosca, perdón, va a cambiar a larva de primero, segundo y tercer estadio. Yo no como. Dice, entonces, Sí, profesora, muchas gracias. Ajá. Bueno, ahora sí, lo único que le pediría a esta, no la veo, ahorita le escribo también, si no ustedes háganselo saber, por favor, a Fátima, que si es tan amable de mandarme realmente quiénes son los alumnos que van a presentar el extraordinario. ¿Sí? Yo tenía una duda. ¿Qué pasó, Guevara? Y lo hizo. Su extraordinario oral, escrito. Lo pienso hacer de 3 formas. Va a ser escrito. Una parte va a ser con imágenes de lesiones, de fases, y otra, pero con casos clínicos, y otra va a ser un examen oral. En el examen oral va a ser al azar, ustedes van a escoger el papelito que me digan bacterias, virus, hongos o parásitos. Y de ahí me voy a enfocar, ¿sí? Está bien. Va a estar bonito. Ajá. Bueno, entonces, pues muchas gracias, muchachos. Me dio gusto usar un poquito de mí. Y gracias por apoyarme para terminar mi programa. Bueno, el mío no, el de micro. Gracias a usted, maestra. Gracias a usted, profesora. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Ahora sí.